Shalom, shalom, Mishpachá, familia, shalom. Bienvenidos a la congregación Roca Eterna desde Haines City, Florida Central, para el mundo entero. Esperando que estén disfrutando de este festival. Nos encontramos en lo que normalmente se le llama Hol HaMoed o los días intermedios del festival. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante específicamente para el tiempo que nosotros nos ha tocado vivir. El tema que presento en esta noche es Gog y Magog, y como le puse en el título, es tiempo de alegría, es tiempo de gozo, pero también es tiempo de velar. Cuando llega Gog y Magog, cuando llega Sukkot específicamente, todo el mundo judío, todo el mundo judío, y obviamente cuando hablo del mundo judío estoy hablando del mundo que estudia la Torah, está siempre con la guardia en alto y mirando en todas las direcciones, porque esta semana, desde tiempos antiguos, se estudia esa porción de Gog y Magog que se encuentra en Ezequiel 37 y 38. Este estudio sale realmente del Rab Joseph Good, el maestro de nuestro maestro Rico Cortés, el cual ha dedicado muchos años, básicamente tiene 40 y algo de años en lo que es la Torah, de estudio de y desarrollando estos temas. Y yo lo que hice fue traducir, eh, poner uno con el otro, hacer conexiones, y esto es lo que yo le voy a presentar. Esta va a ser la primera parte, porque la segunda parte la vamos a cubrir en Shabbat. Tiempo de velar. Y voy a citar básicamente las palabras textuales de nuestro maestro Joseph Good. Cuando estaba tomando las clases, dijo algo bien importante al principio de una de ellas. Habló de su niña menor, y a él de bendita memoria, de que siempre ella le asustaba cuando él comenzaba a hablar de estos temas. Luego mencionó a su esposa, que también se sentía un poco incómoda con el tema, aunque entendía de que ese tema estaba allí en la escritura y que eran momentos de discutirlo. Por eso él había hecho una pausa a través de años con relación al tema. El tema, cuando yo lo he hablado con diferentes personas, o sea, con mi esposa, con mi mamá, hasta con mis mismos hijos, pues también crea un poquito no me hables de eso. Y es algo normal, pero el problema es que nuestro Santo Maestro Yeshua dijo algo bien importante. Nuestro Santo Maestro Yeshua en Mateo 24, los estudiantes de él le preguntaron directamente: dinos cuándo será el tiempo final, cuáles serán las señales cuando tú regreses. Y él inmediatamente habló del profeta Daniel. Dijo, lo que el profeta Daniel dijo. Entonces, nosotros como Torah observantes, como estudiantes talmidim de nuestro Santo Maestro Yeshua, tenemos que estudiar todos los aspectos, los que nos gustan y los que no nos gustan. Y específicamente estamos viendo, mientras yo estaba estudiando esto, yo me paso observando el panorama mundial, los cambios que se están dando. Usualmente yo no veo noticias aquí en Estados Unidos, las veo de otros países para enterarme qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos los noticieros realmente no te muestran qué es lo que está ocurriendo aquí. Tienes que ir a otro país a enterarte por el control que tiene. Y analizando todas estas cosas me daba cuenta de que realmente estamos entrando ya casi en este momento de lo que se trata este tema de Gog y Magog. Desde tiempos antiguos, este tema se ha estudiado en esta semana específicamente. Esto no es un invento de los rabinos ni nada por el estilo. La Haftará, o la porción de los profetas que se lee este Shabbat, es esta que vamos a estar hablando hoy, Gog y Magog. Aquí el capítulo 37, está el capítulo 38. Yo
quiero que por favor usted preste mucha atención. El tema, como dije al principio, no nos lo vamos a terminar hoy. Este tema es para estar años hablando de tanta información y en diferentes direcciones donde van y se cruzan. Pero usted debe prestar mucha atención. ¿Por qué le digo esto? Para poder entender qué es lo que está ocurriendo en el mundo hoy en día, es necesario verlo desde el punto de vista, como lo dice el Creador, la Tanaj, la Torah. Usted va a necesitar para todos estos estudios una Tanaj. Una Tanaj, estoy hablando, una Biblia hebrea, que usted tenga una contraparte el hebreo y otra el español. Porque la Biblia cristiana no funciona. Recuerde, la religión cristiana no es lo que siguió nuestro Santo Maestro Yeshua ni sus estudiantes por este primer siglo. Esta es una religión sacada con un sincretismo desde Roma y tiene otras conclusiones. A la hora de estudiar escatología hoy en día se hace basado en una teología de reemplazo. Y cuando uno se le menciona, por ejemplo, este título Gog y Magog, inmediatamente comienzan a pensar, oh, esa es la batalla del Armagedón, la última batalla. ¿Sabe qué, hermano? Esa no es la última batalla. El entendimiento apocalíptico cristiano está años luz al entendimiento apocalíptico hebreo. Y hay que comenzar a sacar todas estas cosas, hay que comenzar a abrir el Humash. El Humash, como dije, en la Biblia hebrea, y ver qué realmente es lo que dice en hebreo, que no lo dice en el español en las versiones cristianas, y en algunas versiones del Humash, incluso en en el español no lo dice, tienes que ir directamente al hebreo, que no lo tradujeron exactamente como está en el hebreo. Entonces es necesario, algunos dirán, es que es muy costoso, otros dirán de que no lo podemos conseguir. En línea se consigue. Si usted consigue un teléfono celular o está pendiente al último modelo de televisión que va a salir, créame que estas cosas no son tan importantes como adquirir un Humash hebreo y español. Y hay muchas personas que hacen lo indecible por adquirir el último modelo de iPhone que venga o el Android que salga. Y cuando llega la parte de lo que es estudio personal, lo que es un libro, como la Tanaj, imagínense, obvio, eso es muy costoso, pero pagó 3 veces lo que vale la Tanaj en un teléfono. Entonces, usted debe poner las prioridades. Necesitamos educarnos y educarnos correctamente. Vuelvo y recalco, cuando nosotros comenzamos a hablar de escatología en el cristianismo, en las raíces hebreas que siguen siendo cristianas, en el mesianismo, incluso hasta en los nazarenos, de donde yo vengo, tampoco se entendía esto así, porque se entiende con una mentalidad de teología de reemplazo, desde el punto de vista del cristianismo. Y esa es la que nosotros estamos sacando, tratando de combatir. En el mismo pueblo judío, este tema ya ni se estudia. No se estudia porque para el tiempo, básicamente después de la destrucción del año 70, del templo, en el año 70, cada vez que ellos veían señales de que podían ser liberados o una nueva invasión, decían, hay que levantar a un candidato, un Mashiach, un Mesías. Y esto hacía que Roma viniera a crear una carnicería y murieron miles y miles de judíos basado en esto. Así que los líderes judíos de aquel momento, después de la época de Bar Kokhba, esto estoy hablando ya en el segundo siglo de la era común, tomaron la decisión de no volver a tocar este tema. Va a ser casi 2000 años más tarde que un rabino bien famoso del movimiento Chabad Lubavitch, me imagino que lo han escuchado porque es un movimiento dentro de los hasídicos bien famoso. Básicamente tienen presencia en casi todos los lugares. Aquí hay en Lakeland, en Orlando hay como 4 sinagogas de ellos. Uno de sus rabinos, el Rebbe Menachem Schneerson, murió a principios de los 90. Ese fue el que comenzó a sacar toda esta información y a decirle a todos sus seguidores, estudien la escatología desde el punto de vista
que lo hicieron nuestros antepasados. Y aquí nosotros vamos. Así que Ezequiel 37 al 39. Dice así, voy a solamente leer el encabezamiento, por favor, mucha atención. El relato de Ezequiel en la Haftará describe una destrucción de todos los habitantes de esta tierra. Pero el día en que Gog invada a Israel, mi ira se encenderá con furor. Lo afirma Hashem omnipotente. En el ardor de mi ira, declaro que en aquel momento habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. En aquel momento, en aquel día, son expresiones que usted tiene que inmediatamente prestar atención, porque está hablando de Rosh Hashanah y el tiempo de Yom Kippur. Esas son expresiones para ese momento. Es como, por ejemplo, cuando alguien comienza a contarle a usted una historia y comienza a decirle de que estaba nevando, como en Estados Unidos, estaba nevando, y los niños se acercaron a escuchar una historia y una canción al lado del árbol. ¿Qué es lo primero que viene a su mente? ¿Verdad que sí? Porque conocemos la cultura. Para una persona de este tiempo y del primer siglo, cuando escucha la expresión en aquel tiempo o en aquel día, inmediatamente dice Rosh Hashanah, Yom Kippur. Porque su mente hace la conexión automática, porque es parte de la cultura. Nosotros, como fuimos removidos de la cultura, leemos esto de momento como que en aquel día, ¿qué día será? Está hablando de un futuro, en un momento dado de la historia. No, pero está hablando exactamente de unas fechas que son claves, que nosotros las pasamos hace unas semanas, pero recuerde, hasta que no se termine Sukkot, no termina el evento de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah no fue un día, no fue 10 días hasta Yom Kippur. Rosh Hashanah es hasta que pase todo Sukkot. Ahora en Sukkot estamos comenzando a ver el decreto que se cerró en Yom Kippur. Ahora es que uno comienza a mirar en el tiempo qué está pasando en mi vida, cómo está dándose el momento, cómo se está viendo el panorama político y nos estamos dando cuenta, ok, esto es lo que Hashem ha decretado para esta nación. Porque comenzamos a ver la evidencia. Bien importante lo que le digo. ¿Cómo nosotros sabemos que esta porción era leída en el primer siglo, en el tiempo de nuestro Santo Maestro Yeshua? Y cuando Yeshua fue en Sukkot, específicamente en los días intermedios, en Shabbat a la sinagoga, ¿qué fue lo que se leyó? Y él escuchó. Gog y Magog, pero ¿cuál es la evidencia? ¿Cómo nosotros podemos estar seguros de esto? Bueno, en la Megilá, este es el Talmud de Babilonia. Recuerde que el Talmud es la recopilación de toda la Torah oral. En el Talmud de Babilonia, tratado Megilá 31a. Pastora, ¿puede darle lectura, por favor? En Sukkot leed, y sucederá en aquel día en que vendrá Gog, Ezequiel 38:18 al 39:16, lo que habla de la redención futura. Amén. Entonces, en la Megilá, que trata de lo que se estaba leyendo en diferentes festivales, es un tratado que te dice, mira, en Pesach se leía esto, en Shavuot se leía esto otro. Te dice que en Sukkot se leía Megilá 31a, en los días intermedios, en el Shabbat intermedio, en el próximo Shabbat, que estamos a casi menos de 3 días. Así que esto no es algo que comienza con la era de los rabinos, sino que esto ya viene de tiempo. Entonces, esta porción que trata de escatología, antes de continuar, por favor, yo sé que muchos o todos nosotros pasamos una estadía de tiempo en el otro campamento y siempre estamos tratando de sacar y de salir de esa desintoxicación. Detox es más fácil en inglés que en español. Todo el detox, toda la desintoxicación del otro lado para colocar los filtros correctos.
La manera de estudiar escatología hoy en día basada en esa teología de reemplazo del cristianismo y no se puede trazar qué va a ocurrir. Para Rosh Hashanah creo que mencioné, si no fue aquí, fue entonces en la clase online, que este tiempo que se aproxima ya entra ya en la era del milenio. En el punto de vista cristiano, todo esto es antes del milenio. En la mente hebrea es dentro del milenio. Los primeros 7 años dentro del milenio. Y si es dentro del milenio, ¿qué estamos diciendo? Que ya Mashiach viene. Pero antes de que venga Mashiach, todas estas cosas han de ocurrir. Preste mucha atención a las palabras de Rabbi Yeshua, Mateo 24, cuando él dice, los que perseveren. ¿Qué significa perseverar? Hermana, esa es la palabra, insistir. Los que no se desanimen, los que estén quedándose, los que insistan. Entonces van a ver todas estas cosas. Y obviamente esto significa que hay personas que no van a estar muy insistentes. Y si no están insistentes, ¿qué ocurre con ellos? Otra, voy a hacer una expresión, pero no me van a entender. Entonces, como dije, Gog y Magog muchas veces se presenta como si fuera la última batalla, la batalla del Armagedón, y no es la última batalla. La última batalla que nosotros tenemos en los profetas es la batalla por Jerusalén. Son 2 eventos diferentes. En los profetas, sí. Para eso hay que ir a Zacarías, comenzar ya Zacarías 12, Zacarías 13, Zacarías 14. Bien, llega Mashiach. Presten mucha atención. Cuando llega Mashiach. ¿Y dónde está llegando el Mashiach? Luego de haber estado en una batalla por 10 días, recuerde que la batalla comenzó en Rosh Hashanah, el Mesías prometido arribará a Israel. Mateo 24 dice, mientras Yeshua salía del templo y se retiraba, sus talmidim vinieron y llamaron su atención hacia los edificios. Pero él les respondió, ¿ven esto? Estamos hablando ahora de los edificios que están rodeando al templo, no específicamente del templo. ¿Ven todo esto? Sí, en verdad les digo, todos serán destruidos, ni una sola piedra quedará en pie. Y cuando estaban sentados en el monte de los olivos, los talmidim vinieron a él privadamente y le preguntaron, dinos, ¿cuándo pasarán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del Olam Hazé? Familiarícese con esta frase, Olam Hazé. Olam Hazé es la edad presente, donde nos encontramos. Olam Haba es el mundo por venir. Olam Hazé, esta edad presente. Así que cuando vean la abominación que causa devastación, de pie en el lugar Kadosh, o santo, dicha por el profeta Daniel, este es el Ribi hablando, ya citó a Daniel, y nuestro Mashiach, representante del Padre, el Hakadosh Baruj Hu, antes de ser Mashiach le entrega la Torah a Moshe. Está diciendo, Daniel, nosotros como buenos estudiantes debemos ir a Daniel a indagar qué pasó allí. Dice, oren para que no tengan que escapar en invierno ni en Shabbat. Esto es algo que le aconsejo, yo lo hago, que le pidan al Eterno siempre que nuestra huida no sea ni en invierno ni en Shabbat. Pues habrá un sufrimiento tan grande, cual no lo había nunca desde el principio del mundo, y no habrá algo como esto jamás. Después, brinco ahora al 24:30. Después la señal del Ben Hadam, el Hijo del Hombre, aparecerá en el firmamento. Todas las tribus de la tierra llorarán y ellos verán al Ben Hadam viniendo en las nubes del cielo en tremendo poder y gloria. Y enviará a sus malachim, a sus ángeles, con un gran shofar y reunirá a su pueblo escogido de los 4 vientos, de un extremo al otro del cielo. ¿Cuándo es este evento?
Gran Shofar. Ahí tenemos último shofar y gran shofar. Son dos eventos diferentes. El último shofar es en Yom Teruah, Rosh Hashanah, pero el gran shofar es el que se suena al final de Yom Kippur, que declara el jubileo. ¿Ok? Literal. Aparecerá en el firmamento. Se va a ver. Sí. Gran shofar, esto es Yom Kippur, cuando se declara el jubileo. Bien importante, las expresiones idiomáticas. Ahora dejen que el árbol de higo les enseñe esta lección. Cuando sus ramas comienzan a brotar y las hojas aparezcan, ustedes saben que el verano está cerca. ¿Cuándo ocurre esto con los higos? Cuando se está acabando el verano. A finales de agosto, principios de septiembre. ¿Cuándo es Rosh Hashanah y Yom Kippur? Principios de septiembre. Casi siempre, cuando a veces se corre el calendario acá, pues cae en octubre, pero estamos hablando, son claves que el Ribi Hakadosh Yeshua nos está dando. Nuestro Santo Maestro nos deja saber, será en este momento, será en este tiempo. Así que cuando se acercan estas temporadas de Rosh Hashanah y Yom Kippur, todos nosotros, ¿cómo estamos? Pendientes, velando. No en balde se comienza todo lo que son los Selijot 30 días antes de que llegue a Rosh Hashanah. Porque estamos en la expectativa. Y es un muy buen ejercicio porque mantiene entonces nuestro nivel de oración y confianza con Hashem mucho mejor que el resto del año. Porque yo creo que el resto del año, pues la mayoría de la gente no saca el sacrificio que hizo para los Selijot. Piensen en eso. Una hermanita de Ecuador, hermana Patricia, preguntaba hace poco, ¿y ahora que no hay que hacer Selijot, qué podemos hacer? ¿Podemos hacer Shacharit? Y yo, sí, claro que sí, pueden hacer Shacharit. La costumbre es que el Shacharit se haga cuando sale el sol, pero lo puedes hacer antes. Si no tienes la oportunidad, lo puedes hacer antes. O puedes irte a orar y bodedut, oración del corazón, en ese momento, en ese espacio. Después de la medianoche y como una media hora antes de que despunte el alba. Al final, pero anótela. Algo que tenemos que tener en cuenta es la estructura quiástica que aparece en toda la Torá. Estructura quiástica. Quiástica dice, caracterizado por quiasmo, tener o denotar una estructura en que las palabras se repiten en orden diverso. Una estructura quiástica se encuentra comúnmente en la literatura hebrea y en la griega. Y esto es cuando se te va a presentar la misma información en un texto con diferentes, vamos a decirlo así, línea A, B, C, D. La línea A y la línea C hablan de lo mismo. La línea C y la línea D, la E, perdón, hablan de lo mismo. Es, por ejemplo, tienes que Bereshit o Génesis está conectado con Devarim, Deuteronomio. Y Shemot con Bamidbar, Éxodo con Números. Te hablan de los mismos temas y se entrelaza. Vamos a encontrar esa misma estructura con los profetas. Isaías, Ezequiel, Zacarías se entrelazan juntamente también con Apocalipsis. Apocalipsis no es donde tienes la última palabra, sino que se está repitiendo algo que aparece ya en los profetas y es algo bien de la escatología judía. Apocalipsis, la idea se va repitiendo en diferentes capítulos una y otra vez porque no está en un orden cronológico. ¿Ok? Esto es importantísimo. Por ejemplo, Isaías 26 y 27, sumamente importantísimo. Dice, en aquel día Elohim destruirá los pueblos como grano, desde el canal del Éufrates hasta el torrente de Egipto. Y seréis recogidos uno por uno, oh hijos de Israel.
En aquel día se tocará un gran cuerno, gran shofar, de carnero, y los descarriados que están en la tierra de Asiria y los deportados que están en la tierra de Egipto vendrán y adorarán a Elohim en el monte santo en Jerusalén. ¿Acaso se parece esto a lo que habló el Rabbi Yeshua en Mateo 24? Porque ya aquí mencionó, en aquel día se tocará un gran cuerno o un gran shofar. ¿Qué evento es ese? Yom Kippur. Yom Kippur. Está volviendo a repetir, o nuestro santo maestro Yeshua repite o está citando prácticamente lo que dice Isaías. ¿Se van dando cuenta de esa estructura? Vuelve a repetir lo mismo. Mateo 24. Después de la señal del Ben Adén aparecerá en el firmamento, todas las tribus de la tierra lo llorarán. Y en ellos verán el Ben Adán viniendo en las nubes del cielo con tremendo poder y gloria. Hermana Pina, literal. Literal. Y enviará a sus malajín con gran shofar y reunirá a su pueblo escogido de los cuatro vientos de un extremo al otro cielo. Yom Kippur. Yom Kippur. Aquí hay otras cosas envueltas que no vamos a tocar hoy en día. Hay muchas cosas envueltas aquí, porque en Rosh Hashanah ya pasó algo. Hubo un evento con un grupo selecto, parte de Israel, y aquí tienes otro evento diferente. Ustedes recuerdan, ¿verdad?, de los 3 libros. Recuerdan de los que estaban anotados para el libro de la vida, los que estaban anotados para el libro de la muerte y los que estaban indecisos o los tibios. En esos 10 días, los que estaban en ese libro se pasaron o al libro de la vida o al libro de la muerte. Pero los que pasaron al libro de la vida, entonces tienen esta oportunidad de ser recogidos para este tiempo de Yom Kippur. Pero eso es otro tema para otro momento, otra ocasión, pero está directamente relacionado con lo que estamos hablando. La liturgia en los festivales, festival de Sukkot, donde nosotros nos encontramos, se lee algo diferente, algo que se llama los Hoshanot. Todos los días se leen unos Hoshanot de un evento que viene. Hoy en día, desgraciadamente, la mayoría de las personas que están en el sistema de las raíces hebreas, pues, o no conocen qué es un sidur, no saben la diferencia de un sidur a un matzor. En el sidur tenemos todo lo que es la liturgia de días de las semanas y el Shabbat semanal. Pero para la fiesta utilizamos un matzor. Es una liturgia específica con unas palabras en específica que no va a aparecer en el sidur. Y es importante porque ahí es donde está encerrada la escatología. Para el tiempo de Pesaj, poder leer esa liturgia, el ceder tradicional de Pesaj, lo que nos está diciendo, la parte profética, la parte donde habla de Mashiach, está ahí. Cuando viene el tiempo de Shavuot, está ahí también. Cuando viene el tiempo de Rosh Hashanah, ahí está Mashiach. Pero, pues esto no se fomenta. No se educa a las personas y no se educa por diferentes situaciones. Vamos a empezar por los líderes. Los líderes no están realmente queriendo hacer una vuelta al origen y quieren mantenerlo en lo mejor de 2 mundos. Un poquito de Roma y un poquito con sabor a judío. Y no puede ser. No puede ser. Tenemos que ir totalmente al origen. Isaías 27, también vamos a encontrar con un personaje muy importante llamado el falso Mesías. Sáquese de su sistema esta expresión antimesías o anticristo. Eso es vocabulario cristiano. Desde el punto de vista hebreo es falso Mesías. ¿Ok? Falso Mesías. Puerto Rico, muchos años atrás, varias décadas atrás, había un anuncio que decía idioma defectuoso, pensamiento defectuoso. Si continuamos todo el tiempo hablando anti-Mesías o anticristo o Jesús, pensamiento defectuoso. No estás viendo acá
En tu interior no estás internalizando de que estamos hablando algo totalmente hebreo que no tiene que ver con el cristianismo como otra religión. El mundo, el sistema que sigue el mundo, que es un sistema del falso Mesías. Ezequiel habla que desde tiempos inmemorables, Isaías, el falso Mesías está trabajando, o el espíritu del falso Mesías está trabajando desde tiempos inmemorables. Entonces el falso Mesías conoce muy bien todo lo que se hizo en Roma, todo lo que tiene que ver con el cristianismo, lo conoce muy bien. ¿Qué va a emplear en este último tiempo? Lo que la gente está esperando. Va a trabajar con la mente. Se va a generar, no se extrañen, que se genere un rapto como espera el cristianismo. No se extrañe que se genere imágenes en las nubes presentando no a Rabí Yeshua, sino a Jesús del cristianismo. Y todo esto juegue con la mente de las personas para otro propósito. Por eso usted tiene que conocer bien quién es el Rabí Yeshua, que es muy diferente al que nunca existió, que es el Jesús del cristianismo. Tiene que entenderlo eso bien, tiene que internalizarlo. Si le molesta, trabaje con eso, tiene que sacar a Roma completamente de su corazón. Cuando le molesta incomodidad es porque todavía hay un sacerdote escondido. ¿Ok? Bien importante, porque ya el tiempo de ir despacio se terminó. Tenemos que ir rápido, tenemos que ir con pasos firmes y sin un rato en Roma y otro rato en Israel. Amén. No se enojen conmigo. Y si se enojan, pues trabajen con eso. Imagínense, me tienen que amar porque somos parte de Israel, como dice el Rabí Rico. Falso Mesías. Ok. En aquel día, Hashem, esto es Isaías 27. En aquel día, ¿de dónde sale esa expresión? En aquel día, Rosh Hashanah, con su espada grande, fuerte e implacable, castigará al Leviatán, la serpiente huidiza. Leviatán, la serpiente que tuerce. Él destruirá al dragón. En aquel día habrá una viña de vino rojo y el deseo de cantar acerca de ella. Esto tiene que ver directamente con el falso Mesías. No me pregunte quién es el falso Mesías, porque todavía no sabemos. Pero sí, en una ocasión estaba leyendo escritos del primer siglo en hebreo y decía que él iba a ser Abodá Hashem. Abodá Hashem significa servicio para Hashem. Y así iba a engañar a mucha gente. Abodá Hashem es algo profundo, porque es lo que nosotros hacemos todos los días cuando nos levantamos. Y él va a engañar, dice, a un buen sector del pueblo de Israel, porque está haciendo Abodá Hashem. Entonces tenemos que estar bien pendientes de todos estos detallitos. Hay un artículo bien interesante que aparece en la Enciclopedia Judía. La Enciclopedia Judía yo se la recomiendo siempre, y esto lo aprendí de nuestro Rab Joseph Good acerca de utilizarlo. Y este recurso, que es judío, obviamente como lo dice el nombre, pero tiene un tema interesante que trae a colación y dice anticristo, para que se entienda. Voy a leer esto, es importante, presta atención. Contraparte del Mesías y oponente del Dios mismo. Uno de los personajes más importantes de la escatología cristiana. El nombre aparece por primera vez en las cartas de Yohanan o Juan, primera de Juan, segunda de Juan. Pero la idea se encuentra en escritos anteriores del Nuevo Testamento y como la mayor parte de la escatología del cristianismo primitivo, sus inicios se encuentran en la teología judía. Recuerde que esto es un artículo escrito desde el punto de vista judío. Por eso son las expresiones que utiliza. La teología judía y los eruditos modernos incluso sostienen la opinión de que su verdadero origen se encuentra en los mitos del caos babilónico. En segunda de Tesalonicenses 1 y 12, un pasaje probablemente de origen paulino, se afirma que el día del Señor no vendrá
antes de que el hombre de pecado, el inicuo, el hijo de perdición, sea revelado. Este oponente aparecerá y se sentará en el templo de Elohim en Jerusalén, mostrándose que es Elohim. Pero él, el malvado, será entonces consumido por el Mesías a través del espíritu de su boca, quien así pondrá fin a aquel cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Pablo declara además que el misterio de la iniquidad ya está en acción, pero lo que ahora restringe se retendrá hasta que sea quitado de en medio y ese malvado, el inicuo, sea revelado. Continuamos todavía con el tema de la enciclopedia judía. Este pequeño apocalipsis, como bien se ha llamado a este pasaje, ha sido expuesto de diversas formas. Es, sin embargo, bastante evidente que Pablo entendió por anticristo a un oponente personal del Mesías, estando esta concepción compuesta de ideas derivadas del Antiguo Testamento y los apócrifos. Entonces, hago una pausa. Significa que Pablo conocía bien los famosos libros apócrifos. Que dicho sea de paso, ese título se lo puso Roma, los libros apócrifos. Sin embargo, no está claro si esta descripción pretende representar a un Mesías opuesto o a un pseudo-mesías judío, o si Pablo tenía en mente algún personaje histórico definido. Su expresión acerca del inicuo, sentándose en el templo y mostrando que es Elohim, difícilmente puede entenderse de un Mesías judío, ni bajo ninguna posibilidad puede entenderse por él a un gobernante romano como Calígula o Nerón. Igualmente, irrazonable es suponer que con la expresión el que ahora restringe la aparición del anticristo se pretende designar al gobierno romano o al propio emperador. El inicuo, encarnación del mal sobre la tierra, no es un personaje político retenido por el poder romano. El pasaje debe explicarse con la ayuda de la escatología rabínica, como por ejemplo el Tratado Sanedrín 98a, que enseña que el Mesías no aparecerá hasta que todo el mundo sea completamente justo o completamente malvado. ¿Qué ustedes creen de eso? Porque nos acercamos un tiempo a sí mismo. Desgraciadamente que todo el mundo sea malvado. O un punto de vista que explica no solo la expresión lo que restringe. Los rabinos hablan de varias cosas que impiden la redención, sino que también aclara la vacilación de Pablo en cuanto al periodo que se le fijará para el día del Señor. Este es otro personaje que usted también tiene que enterarse del nombre. Pastora, ¿puede darle lectura? Por favor. Armilo, falso Mesías. Armilo, por Guffman Kohler. Luis Ginsberg, tabla de contenido. La tradición del Empiezo Sí, por favor. En la escatología y la leyenda judía posterior, un rey que se levantará al fin de los tiempos contra el Mesías y será conquistado por él después de haber traído mucha angustia a Israel. El origen de este anticristo judío, como bien traído mucha gente, como bien se le puede llamar en vista de su relación con el Mesías, está tan envuelto en dudas como las diferentes fases de su desarrollo y su relación con la leyenda y la doctrina cristianas. La tradición de Armilus de Saadia nació en el 892 y fue muerto en el 942. Es la primera autoridad confiable que habla Armilus. Menciona como la tradición de los antiguos, a más tardar del siglo VIII, lo siguiente: si los judíos no se muestran dignos de la salvación mesiánica, Dios los obligará al arrepentimiento mediante terribles persecuciones. Amén. Todavía falta algo más. Pero quiero hacer una pausa. Hoy en día, Israel, el Estado de Israel moderno, estamos hablando que un poco más del 70% de las personas que habitan en el Estado no son observantes de Torah.
son seculares y muchos de ellos son hasta ateos. Entonces, debe venir un momento dado que ese pueblo que es ateo haga una shuvá, haga un arrepentimiento, haga un retorno directamente al Todopoderoso. Israel hoy en día confía mucho en su ejército. Tiene, si no el mejor ejército de todo Medio Oriente y tecnológico, avanzado, etcétera. Pero cuando todo esto falle y ellos se vean rodeados de una confederación de naciones, que es Gog y Magog, a las puertas, una invasión inminente, y ellos vean cómo Hashem, de manera sobrenatural, los va a destruir a todos cuando estén entrando en las montañas de Israel, ahí es que todos y cada uno de ellos se van a volver a Hashem. Van a hacer Shuvá y van a reconocer por primera vez en siglos que hay un Elohim verdadero que tiene un pacto con sus antepasados. Todo esto es mientras nosotros nos encontramos todavía en las naciones mirando, porque todavía el falso Mesías no ha comenzado la guerra en contra de los que guardan la Torá. Interesante, usted podrá estar preguntándose, ¿y quién será Gog y Magog? Todo apunta a que es Rusia, junto con una confederación de naciones vecinas de ellos. Y aquí podemos incluir a Irán, aquí podemos incluir a los chinos, aquí podemos incluir hasta la India, a los coreanos del norte, todas estas cosas. ¿Y cuál es lo que estamos viendo hoy en día? Ustedes saben ya algo del BRICS. ¿Han escuchado ya hablar del BRICS? No, nadie sabe del BRICS. Uno. El BRICS es un nuevo sistema que ya se está levantando y es para hacerle la oposición al sistema que hoy en día nosotros tenemos mundial económico, de moneda, va contra todo lo que es de Occidente. Y cada vez son más naciones que se están uniendo a este sistema. Y todas las que son mencionadas en Ezequiel, que está con Gog y Magog, están ya en esa parte. Entonces, ya uno está viendo que el panorama se está viendo más claro, porque estamos hablando de una confederación. Tiene un nombre en la escatología judía, que luego lo vamos a entender. Y también el falso Mesías tiene un nombre en esa escatología judía. Armilius. Esto sale, vuelvo y recalco, de la enciclopedia judía. Como consecuencia de estas persecuciones, se levantará un vástago de la tribu de José. Interesante, de la tribu de José. Y arrebatará Jerusalén de manos de los edomitas, es decir, de los cristianos. El texto árabe de Landauer tiene correctamente Jerusalén y no templo, como en la traducción hebrea que lo tiene debido a una interpretación errónea del árabe al-Bait al-Muqaddas. Acto seguido, el rey Armilios conquistará y saqueará la ciudad santa, matará a los habitantes junto con el hombre Mesías de la tribu de José, y luego comenzará una campaña general contra los judíos, obligándolos a huir al desierto, donde sufrirán una miseria incalculable. Cuando hayan sido purificados por la tristeza y el dolor, aparecerá el Mesías, arrebatará a Jerusalén a Armilius, lo matará y traerá así la verdadera salvación. Armilius en los Midrashim apocalípticos. Armilius es para Sadías. Sadías fue un gran rabino en la Edad Media. Más bien para las fuentes de Sadías, nada más ni nada menos que el último y rey antijudío poderoso. El Gog de los profetas con otro nombre. El Launder. Se dice que Gog, lo mismo que Sadía dice de Armilius en Agodot Mashiach. Pero el papel atribuido allí al Mesías, hijo de José, muestra que este Midrash no es la fuente de Sadía. Ok, aparecen dos Mashiach. Según la historia que cita la enciclopedia judía acerca de este evento de Gog y Magog y de Armilius, hay dos Mesías. Uno que viene de la casa de José y otro que viene de la casa de David. Lo que nosotros ya hemos estudiado bastantes veces, Mashiach ben Yosef, el que va a sufrir como José, el que muere. Esto es literatura judía pura. Hay un Mesías que muere de la casa de José
el cual nosotros sabemos quién es, porque Hashem lo resucitó. No está muerto, ya murió, pero esto es un principio judío. Que no se estudie hoy en día y se niegue en todas formas es otra cosa. Pero como este sabio, Saadías, conocía todas estas cosas, y el mismo Enciclopedia Judía dice que esto viene desde antes. O sea, es algo judío y no es algo inventado por los seguidores de nuestro Santo Maestro Yeshua y mucho menos por los cristianos que vienen luego. Y ya estoy terminando con Armilio, pero es importante que ustedes se familiaricen con todos estos términos porque son parte del pensamiento judío apocalíptico. Armilio y Satán. Sin embargo, en algunos midrashim más pequeños que tratan de los últimos días, se le da a Armilius una forma y un significado completamente diferente. En el midrash Wayosha, que se acerca más a la concepción de Saadía, se considera Armilius como el sucesor de Gog, pero está representado como una monstruosidad, calvo, con un ojo grande y otro pequeño, sordo del oído derecho y mutilado del brazo derecho, mientras que el brazo izquierdo mide 2 codos y medio de largo. Su batalla y su derrota por el Mesías, hijo de José, corresponden con el relato de Saadías, y ahí está toda la cita. Una descripción similar de Armilius se encuentra en Nistarot del rabí Shimon Bar Yochai, en Secretos de Shimon Bar Yochai. El rabino Shimon Bar Yochai, un rabino muy, muy famoso, ya entrando, si no me equivoco, en el siglo II de la era común. Muy famoso, bien aceptado dentro del pueblo de la casa de Judá, obviamente. Pseudografía cuya última redacción no puede ser anterior a las primeras cruzadas. La declaración que se encuentra allí de que Armilius es el hijo de Satanás y de una piedra es una interpolación de otra fuente escrita en arameo, mientras que la del libro en sí está en hebreo. Tampoco se menciona este curioso origen de Armilius en ninguna otra parte del libro. Una concepción completamente diferente de Armilius se encuentra en la pseudografía de Zerobabel o Tod HaMashiach, o signos del Mesías, y Tefilá del rabí Shimon Bar Yochai. Pero ya tienen una idea básicamente de Armilius, ¿verdad? Está conectado con los hijos de Sav y con el cristianismo. Los hijos de Sav, Edom, Esaú. Recuerde siempre que nosotros decimos aquí, porque lo recitamos del Sidur, que vendrán salvadores, Moshiim, al monte de Esav para limpiarlo en el último tiempo, cuando aparezca Mashiach. Lo cantamos siempre. Todo en relación a algo profético que se dará en el futuro. ¿Quiénes son los Moshiim o quiénes son, como se traduce un poquito más correcto, los mesianistas? Que van a venir al monte del Eterno y van a apoderarse del monte de Saúl. Diga nosotros. Eso es literal, hermano. Se habla de una batalla. Se habla de ir allá. Vamos a darle para atrás la historia. ¿Qué pasó con Josué y todos los hombres de Israel que fueron a entrar a conquistar la tierra? ¿Qué ellos hicieron primero? 14 años estuvieron haciendo algo. Exacto, ¿cómo lo limpiaban? No, matando a la gente. ¿Cómo termina uno de los libros de la Torá cuando dice que Hashem tendrá guerra con Amalek y que no olviden cuando se sienten en la tierra de Israel borrar la memoria de Amalek de debajo de los cielos? Lo dice. Eso no es una metáfora. Eso es literal. ¿Qué hicieron los levitas cuando Moshe dijo, ¿quién está conmigo? Y vieron a todos los que habían cometido idolatría. Con espada en mano gritaron nosotros y se apostaron al lado de Moshe. Tiene que conectar todos estos puntos porque la historia vuelve a repetirse. David le decía al Creador, tú adiestras mis manos para la batalla. Eso no es
para hincarse o arrodillarse a orar. Está hablando de batallas literales con espadas, con arcos, con flechas. Tradúcelo eso al día de hoy. ¿Cuáles son los arcos? ¿Cuáles son las flechas? Eso es literal, hermano. Baruch Hashem. Seguimos, no nos vamos a quedar ahí. Regresamos entonces a Isaías 27. Todo esto es parte de la introducción para poder desarrollar este tema que es vital, es importantísimo. Isaías 26, antes del 27. Vamos a leerlo, por favor. Lector. Isaías 26, 16 al 21 dice: Oh Eterno, en su angustia te buscaron, tu castigo los redujo, a la oración susurrada, angustiada, como una mujer con un niño acercándose al parto, retorciéndose y gritando en sus dolores. Así somos nosotros, gracias a ti, oh Eterno. Estábamos en cinta, nos retorcíamos. Pregunta. ¿Te parece esto algo que Rab Shaul está hablando? Tenemos angustia. 2 veces básicamente. Angustia y angustiada. Acercándose al parto. Estábamos en cinta, nos retorcíamos. ¿Se acuerdan de la estructura que yo le dije quiástica? Que se comienzan a repetir diferentes temas en diferentes capítulos que se conectan con otros libros. Hashem hablando. Entonces, vamos a ver esto. No se ha acabado el texto. Es como si hubiéramos dado a luz al viento. No hemos obtenido ninguna victoria en la tierra. Los habitantes del mundo no han vuelto a la vida. Oh, deja que tus muertos revivan. Resurrección. Que surjan los cadáveres. Despierta y grita de alegría. Tú que habitas en el polvo. Resurrección nuevamente. Despierta y grita de alegría. Tú que habitas en el polvo. ¿Quién ocasionó esa resurrección y para qué tiempo es este? Porque Isaías está citando cuando aparezca Mashiach. Por favor. Porque tu rocío es como el rocío de la hierba fresca. Haces que la tierra de las sombras cobre vida y cierra las puertas detrás de ti. Escóndete solo un momento hasta que pase la indignación. Pero he aquí, Dios saldrá de la reclusión para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad, y la tierra revelará su derramamiento de sangre y ya no ocultará a sus muertos. Temas que encontramos en ese pasaje. La angustia, dolores de parto, la indignación. Todos son temas del último tiempo, pero son etapas también dentro de ese momento o ese periodo que se va a estar viviendo. Un nombre que ustedes tienen que familiarizarse también. Hevlei Mashiach. Dígalo conmigo. Hevlei Mashiach. Mashiach. Los dolores de parto del Mesías. ¿Cuándo son los dolores de parto del Mesías? Cuando entre el nuevo milenio o la era mesiánica, desde el primer año hasta el año número 7. Esos 7 años de la era mesiánica se le conocen como los dolores de parto del Mesías o Hevlei Mashiach. Muy diferente a como se enseña en el cristianismo, que son 7 años, pero que están antes del milenio. En la mente hebrea, como ya he dicho, son dentro del milenio. Hevlei Mashiach, los dolores de parto del Mesías, un periodo de 7 años de guerra, desastres naturales, el falso Mesías y otras muchas calamidades donde Hashem juzgará a las naciones y a individuos en la tierra. Este periodo de 7 años de calamidad culmina con el Mesías llegando a Jerusalén
y estableciendo el trono de David en la tierra. Hoy en día en el mundo cristiano se le llama la gran tribulación y existen, vuelvo y recalco, diferencias abismales entre el punto de vista cristiano, no kosher, y el judío. Un entendimiento en el judío, un entendimiento muy, muy diferente. Entendimiento básico. Debemos entender estos tiempos, mis hermanos, los tiempos que estamos nosotros. ¿Cuántos vieron el mensaje de Rico? Fue en inglés ayer, anoche. Él está debajo del azúcar y está presenta a Rico Jr., a Tito, presenta a Danny, a Bate y luego a Joseph Good. Y dice, tiempo, y voy a tratar de parafrasearlo, este es un tiempo, sí, de habitar en el azúcar, de levantar la azúcar, de mover la lulaf y ser testigo de todo lo profético que está aconteciendo. Lo profético que está aconteciendo es que estamos viendo todo lo que está ocurriendo en el mundo. Miren lo que está, un hermano me envía un mensaje hoy acerca de la decisión que está a punto de tomar la Iglesia Cristiana de Roma. Ordenación de mujeres, casamientos de homosexuales y todas estas cosas. Lo que está pasando en Nueva York. Ahora van a trabajar los abortos en una línea telefónica o online, en línea. Cada vez el pecado es más rampante, es peor. Una hermana en estos días mostró las monedas que el gobierno de aquí ahora está acuñando. Antes, in God we trust, el lema de en Dios confiamos, estaba siempre al frente de la cara, ahora está en la espalda. O sea, las señales están por donde quiera. Pero la gente, esto era algo que yo siempre decía en Puerto Rico, la gente está en Disney, la gente está con Mickey allá, los parques, la gente está que si mira, o el último teléfono, o esto, y hay un entretenimiento increíble. Y desgraciadamente, pues el mundo de las raíces hebreas, como tiene un pie en Roma todavía, pues está, vamos a dejarlo aquí en pre-kinder, en preescolar a todo el mundo. ¿Cuándo vamos a movernos y a salir al otro escalón? Se dan cuenta ya porque yo no era muy popular en Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos toca movernos. Ustedes lo están haciendo, ustedes tomaron la decisión de ir más allá. Como dijo la hermana, de estar ahí siempre al frente, de estar agarrado básicamente de los sillos de nuestro Santo Maestro Yeshua, de no hacer un entretenimiento. Seguimos que me voy por otra línea. Sí, hermana. ¿Qué piensa Judá acerca de lo que usted está hablando? O sea, ellos también se están preparando, también están estudiando, ¿o qué está pasando? Hágame esa pregunta al final. Ok. ¿Okay? La angustia, Jacob. La angustia de Jacob. Heblei Mashiach. Jeremías, Irmiyahu 37. No se me vaya a olvidar. La hermana tiene una pregunta, usted tiene otra pregunta y las que vengan después. Dice Jeremías 37. ¡Ay! Porque grande es aquel día. No hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. ¿Qué tiempo es este? Aquel día. Recuerde, esto es el lenguaje, exactamente, el día del Señor. Lenguaje de Rosh Hashanah. En aquel día, o el gran día, o el día terrible del Señor. En el tratado Yoma 30 también habla de esto, en el Talmud. Ok, vamos a entrar en aguas un poco más profundas. Cogelet o Eclesiastés, Shlomo HaMelech, el rey Salomón, dijo, solo eso sucederá que no ha sucedido. Solo eso ocurre lo que ha ocurrido. No hay nada nuevo debajo del sol. Si no hay nada nuevo debajo del sol, significa que hay tipologías desde la antigüedad donde un gran imperio se apodera de todo, donde un líder emerge tratando de castigar al remanente de Hashem. ¿Cuál es el libro más viejo
de toda la Biblia. Hermana Pina. Hermana Ripka. Así es. El libro más antiguo de toda la Biblia es el libro de Job. Pero siempre nos enfocamos en Job, con las pruebas que tuvo Job, con lo que le dijo la esposa, con los amigos de Job, y se nos olvida que Job tiene otros capítulos. ¿Saben ustedes que Job te habla del falso Mesías en detalle? Bien interesante, tiene que leer el capítulo 40, capítulo 41 completo. Es largo. Capítulo 41, 4 dice, hará contigo un pacto de tomarlo por siervo tuyo para siempre. Lo más interesante es que Job está hablando de una criatura mítica, el Leviatán. Y está describiendo en ese capítulo al Leviatán completo. Todas las escamas que tiene, cómo sale fuego de su nariz, cómo tiene un poder de convencimiento increíble. Y después dice, hará un pacto contigo para tomarte como siervo. Ezequiel 29:3 dice, habla y di, así ha dicho Hashem Adonai, he aquí yo estoy contra ti, faraón de rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Ahora vamos a ver cómo el faraón, la figura del faraón, en el pasado vimos que habían dos tipos de faraón, uno que podía ser tipología de Hashem, el que estaba con José, y luego el que vino que no conoció a José. En el hebreo usa el término tanim, el tanim que habita en el río. El tanim no es serpiente, sino un monstruo marino. Algunas personas dicen que tanim o taninim es un cocodrilo. ¿Recuerdan el evento de Moshe Rabenu y Aarón con las varas y los magos? Que dice que era serpiente, pero realmente en el hebreo habla de tanim, del monstruo marino o de un cocodrilo. Asimismo está presentando en ese término al faraón, tanim, el monstruo marino. Puede ser, vuelvo y recalco, un cocodrilo o un monstruo. ¿Quién es ese monstruo? Estamos hablando del Leviatán. ¿Quién es el Leviatán? Estamos hablando ahora del nombre que utiliza la Tanaj o el lenguaje de la Tanaj para el falso Mesías. Daniel 9:27. Durante una semana hará un pacto firme con muchos. Durante media semana cesará el sacrificio y la ofrenda vegetal. En la esquina del altar habrá una abominación espantosa hasta que la destrucción decretada se derrame sobre esa cosa espantosa. Todo va tomado de la mano con este festival que nosotros tenemos hoy. Estamos en Sukkot. ¿Cuál es una de las temas importantes? Es tratar de ir a comer debajo del azúcar el mayor tiempo posible. Estar en familias. Pero también esto lo podemos ver en otro panorama. Cuando nuestro pueblo estuvo morando en cabañas frágiles, en el desierto. ¿Usted ha considerado que esto es una preparación y que Hashem nos está diciendo, prepárese porque ustedes van a ir al desierto y van a tener que morar en cabañas nuevamente y depender de mí? ¿Han considerado? Claro. ¿Recuerdan Ezequiel 20? Lo estudiamos hace tiempito en los versos que dicen que Hashem nos va a sacar al desierto de las naciones y nos va a hacer pasar por el cayado de su justicia y va a litigar con nosotros. Y los que sean culpables quedarán muertos en el desierto y los que no, entonces salieron sí de ese lugar donde se encontraban, pero van a poder llegar a Israel. Estoy parafraseando y acortando lo que dice Ezequiel 20. Pero consideremos
que sí, nosotros estamos morando en la Sucá, estamos recordando cómo lo hicieron nuestros antepasados, estamos mirando las nubes del cielo y lo que las nubes traerán en el futuro también. Estamos hablando de la coronación del Rey Mesías, todas estas cosas, pero considere también que Hashem nos está diciendo, prepárense porque ustedes pronto también irán al desierto. Porque ustedes pronto tendrán que aprender a depender de mí 100%. Decimos hoy en día, Baruch Hashem, sí, dependemos de Hashem, pero realmente dependemos de Hashem. O dependemos del trabajo que tenemos, del ingreso que entendemos que es seguro, que llega todas las semanas, que siempre está allí, de la provisión del supermercado que está. Eso no es depender de Hashem. Hasta cierta parte sí, pero como Hashem está queriendo enseñarnos, no. Porque el pueblo estuvo dependiendo del maná, de las codornices, y vuelvo y recalco las palabras del rey Salomón, lo que fue, volverá a ser. ¿Qué dice el profeta Isaías? Porque yo declaré el fin desde el principio. Recuerde que la angustia de Jacob no es para el mundo, es para nosotros, para depurarnos completamente, para aprender la dependencia total de Él. Entonces, en Sukkot hay un banquete final. Esta pregunta nos la hizo una hermana hoy. En el festival de Sukkot hay una oración que se dice en el último día y dice así. Por lo tanto, concluye esta oración. Sea tu voluntad, Adonai, nuestro Elohim, Elohim de nuestros antepasados, que así como yo he cumplido y morado en esta Sukkah, así merezco el año que viene habitar en la Sukkah de la piel de Leviatán, el año que viene en Jerusalén. Es una oración que se le está pidiendo a Hashem para que sí observemos Sukkot en Jerusalén, pero esta Sukkah hecha de la piel del Leviatán. Sí, pero cómo se destruye, cómo se muere, todos estos detalles están ahí. Gracias, pastor. Es importante porque esto está en el Matzor de Sukkot. Ponga en el almanaque próximas compras, borre el teléfono, borre el televisor, borre lo que tenga que borrar y diga Humash, Tanaj, los Matzorim de los festivales. ¿Cuál es el próximo festival que tenemos? Pesaj, panes sin levadura. Pues desde ya póngalo, tengo que adquirir el Matzor de Pesaj. ¿Dónde lo consigue? Busque las diferentes judaicas online. Matzor de Pesaj en español. Luego, tengo que conseguir el de Shavuot, el de Rosh Hashanah, el de Yom Kippur. No confíe en los PDF ni nada de estas cosas. Debe tener sus propios libros, su propia biblioteca. Para cada festival hay un libro. Sí. El Talmud de Babilonia, tratado Bava Batra 75, dice: el Leviatán será asesinado y su carne se servirá como una fiesta para los justos, para los sadiquim, en el tiempo por venir. Y su piel se usará para cubrir la tienda donde se llevará a cabo el banquete. Aquellos que no merecen consumir su carne debajo de la tienda pueden recibir varias vestimentas del Leviatán, que varían desde coberturas para los que la merecen hasta amuletos para los que lo merecen. La piel restante del Leviatán se esparcirá sobre los muros de Jerusalén, iluminando así al mundo con su brillo. ¿De qué tú hablas, Rafi? ¿De qué brillo tú hablas? Lea Job 41. Y ahí está la descripción del Leviatán. Está ahí, detalladamente. Recuerde que el Leviatán tiene aletas, tiene escamas y está en el agua. Significa que es kosher, es kasher, es apto para comer según Levítico 11. Demasiado grande. Demasiado grande. ¿Van conmigo?
el Leviatán y el Behemoth. Bien importante porque, vamos haciendo una recapitulación. Falso Mesías es líder de una confederación de naciones. Gog y Magog es otra confederación de naciones aparte. El Behemoth habita en la tierra, muy fuerte, y es visto como si fuera una especie de toro, muy fuerte, muy grande. Hablamos ya que la descripción que tiene es acerca de Rusia y todos estos países que están al lado de Rusia. Exactamente que estamos viendo hoy en día. Tenemos el enfrentamiento de la OTAN, lo dije, me pueden banear, versus Rusia, China y esa confederación que se está formando. Entonces, Leviatán como un dragón que vive sobre las fuentes del abismo y que junto con el monstruo terrestre masculino Behemoth será servido a los justos al final de los tiempos. Hashem siempre es bueno. Al que no le gusta el pescado, le da también el steak. Digo, pastor, Baruch Hashem. El monstruo es que parece como el toro ese que está arriba. Confederación de naciones. Recuerde que estos están en contra, estos chocan. Uno con otro va a chocar. Son dos sistemas totalmente diferentes. Abra los ojos, mire el panorama mundial. Estamos siendo testigos de cómo se están segregando a sí mismo el planeta en dos bandos. ¿O acaso usted cree que lo que está ocurriendo en Ucrania? ¿Quién estará apoyando a Ucrania y haciendo lo indecible porque ellos traten de vencer a los rusos? Busque quién está detrás de todo esto. Nos vamos a sorprender. ¿Dónde nosotros vivimos? Digo, en el Piyut de Akdamut, el Piyut es un canto que se hace en la liturgia. Y en este Piyut, poema religioso, esto es del siglo XI, si no me equivoco, se hace en Shavuot. Dice, se prevé que en la última instancia Elohim matará al Leviatán, que se describe como teniendo aletas poderosas y es por lo tanto un pez kosher o kasher, no una serpiente o cocodrilo incomible, y será servido como un suntuoso banquete para todos los sadikim justos, ahí dice en el cielo, según la poesía. Isaías 36. Hasta el momento, ¿están conmigo? Esto se pone un poquito más interesante ahora. Isaías 36. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió a Rabsaces. Rabsaces es un título como decir el general más alto, con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, Sefna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller, a los cuales dijo Rabsaces, decid ahora Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es el faraón del rey de Egipto para con todo lo que en él confían. ¿De qué estamos hablando? En la historia antigua de Israel tenemos el plan profético de qué va a pasar en este futuro cercano.
El rey Ezequías. Rey Ezequías era un rey de la casa de Judá. El imperio asirio. El imperio asirio lo vamos a conectar con Gog y Magog. El imperio asirio, en este caso Sennacherib, uno de esos reyes asirios, ya había conquistado el reino del norte de Israel. Y lo había hecho un reino vasallo. Reino vasallo significa que el rey le permite a Siria, le permite que ellos tengan un rey que le pague tributo, que cuando tengan que ir a la guerra, ellos van a ir a la guerra con el rey, tienen ciertas libertades, pero están sometidos a las leyes de Asiria. Por otro lado, Laquish es en Filistea, donde estaban estos famosos enemigos de Israel. ¿Y qué había pasado aquí? Los asirios habían conquistado Filistea, pero no la habían hecho reino vasallo, la hicieron provincia. Diferencia entre provincia y reino vasallo. La provincia, ellos no tienen un rey, sino tienen un gobernador que los asirios lo colocan ahí y sale de los mismos asirios. No tienen las libertades que tiene un reino vasallo como es el reino del norte. ¿Qué ocurrió? El reino de Ezequías, rey de la casa de Judá, hizo una alianza con Egipto. Y mediante esta alianza, pues obviamente no le pareció bien a los asirios. Y los asirios envían desde Laquish, que está en Filistea, a un general o el general más alto de sus rangos, a que vaya con un ejército y le diga al rey de la casa de Judá, ¿qué hiciste? ¿Te crees que porque, estoy parafraseando, porque te vayas ahora con Egipto, ellos te van a poder ayudar? Al gran rey Kerib de los asirios. Y este rey, general, está hablándole a todos los representantes del rey Ezequías en hebreo, al frente de todo el mundo. Los que están representando al rey de la casa de Judá le dice, por favor, no hables hebreo, habla en arameo, pero no hables hebreo, porque se van a escuchar todos los soldados que están apostados en la muralla y le va a dar miedo. Y este general comenzó a hablar más duro todavía para que todo el mundo se enterara. Y esto era una destrucción completa. ¿Qué hizo el rey Ezequías? Envió representantes a los Kohanim. Al rey fue a hablar, envió también personas para que fueran donde Isaías. Y se humillaron. Y Hashem le contestó. Y Hashem le dijo, yo voy a pelear por ti. ¿Qué ocurrió esa noche mientras se estaba dando todo este suceso? Recuerde que de Laquish enviaron un ejército grande donde estaban ante los filisteos. Llegó una plaga de ratas y se comió las plumas de las flechas y las soguitas que usan para el arco. Se comió todo eso, esa plaga esa noche. No tenían armas. Se tuvieron que ir. Regresaron y se fueron a Siria, y en Asiria, allá, los hijos del rey, unos hijos del rey Sennacherib, lo asesinaron. También Hashem desplegó un ángel y mató a miles y miles de soldados. Obviamente desafió al único Elohim verdadero que vela por su pueblo. En la historia del rey Ezequías y los asirios está Gog y Magog. Y vamos a examinar eso. ¿Están aburridos? El faraón de Egipto había unificado todo lo que era el reino de Etiopía. Y este faraón se le llamó Tirhakak o Tirhakak, era de las 25 dinastías. Vamos a ver lo que dice el Talmud de Babilonia, Sanedrín 94a, si no me equivoco. No lo apunté, pero creo que es Sanedrín 94a. Dice así: esta es la postura de los rabinos
cómo ellos están interpretando. Pastora, ¿puede darle lectura, por favor? A propósito de Ezequías, la Gemara cita lo que se dice para que el gobierno sea aumentado y la paz no tenga fin sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo mediante la justicia y mediante justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Hashem de los ejércitos hace esto. Isaías 9:6. El rabino Tanhum dice que Bar Kappara enseñó en Sipori. ¿Por qué razón es que cada letra mem en medio de una palabra está abierta y esta mem de la palabra lemarbe está cerrada? El texto masorético, en el texto masorético, la letra mem de la palabra lemarbe se escribe en forma de mem que aparece al final de una palabra, cerrada por los 4 lados. Esto se O sea, la mem cerrada, la Sofí. Bien interesante, ellos dicen que esa mem Sofí de la palabra lemarvé, que es la palabra que está en hebreo, que ustedes ven, estén en pantalla. Ahí ellos están interpretando y dicen que el Hakadosh Baruj Hu, santo bendito sea, buscó designar al rey Ezequías como Mashiach y a Senaquerib y a Siria respectivamente como Gog y Magog, como la profecía de Ezequiel 38. Así que ellos entendían, esto estamos hablando de los primeros siglos de la era común, ellos entendían que Gog y Magog era Asiria. Mi pregunta será, ¿habrá más evidencia aparte del Talmud donde nos deja saber que Asiria, la antigua Asiria, era comparada con Gog y con Magog? Vamos a ver. Vamos a examinar antes de ir allí, primeramente al faraón. Recuerde que este faraón es la tipología del falso Mesías. Él se llamaba Tirhaka. Esto sale de la enciclopedia judía. Enciclopedia judía, si usted la puede adquirir, Baruch Hashem, búsquela. Esto está descontinuado mucho tiempo, pero se consigue todavía. Y está en línea, totalmente gratis. Bien, este Tirhaka, faraón, era rey de Etiopía también, de lo que es Nubia. Y cuando Senaquerib y su general, Rabsaces, estaban sitiando a Laquis, Lifna y Jerusalén, se informó a Tirhaka que se acercaba con un ejército para ayudar a las personas de Israel contra las fuerzas de Asiria. Así que el falso Mesías, póngalo en perspectiva, fue en ayuda de la casa de Judá cuando vio que Gog y Magog estaba rodeando, o Asiria. Este rey del Tirhaka, el Taracos de Manatón y el Tearco de Estrabón, el Tarsiques de Josefo y el Tarcú de la inscripción Asiria, son los diferentes nombres con que se llaman, en hierro, en jeroglífico con vocalización extraña, las consonantes sugieren como enmienda una transposición de la segunda y la tercera consonante de la forma hebrea. Paréntesis. Fue el tercer faraón de la 25ª dinastía o etíope de Egipto. Fue un usurpador, escuche bien, fue un usurpador que posteriormente intentó legalizar su usurpación, casándose con la viuda de su predecesor, Shabastaka. Los informes asirios asignan su muerte en el año 668-667 antes de la era común, y la inscripción egipcia afirma que reinó 26 años
Así su ascensión al trono se produjo en el año 694 al 693 antes de la era común. Tirhaka ha dejado en Egipto numerosos monumentos que se extienden desde Tanis hasta Napata, su capital en Nubia. Ninguna línea de sus inscripciones habla de las grandes guerras que tuvo que librar, al menos a partir del año 676. Los asirios, acusándolo de haber ayudado a su vasallo rebelde, el rey Baal de Tiro, invadieron Egipto ese año, pero su ejército fue finalmente aniquilado. En el 671, sin embargo, el rey Esarhadón emprendió otra expedición, invadió Egipto a través de Magdali, derrotó un ejército en Ixcupri y con 2 victorias más expulsó a Tirhaka de Egipto. Los 20 pequeños gobernantes, entre quienes los asirios distribuyeron este país, siguieron un rumbo traicionero, vacilando entre los asirios y Tirhaka, que invadió Egipto nuevamente en el 669 y ocupó la tierra. Un tercer ejército asirio, sin embargo, salió victorioso en Carbanit, destruyó a los rebeldes Saís, Mendes y Tanis y persiguió a Tirhaka hasta Tebas, que cerró sus puertas al rey fugitivo. El enérgico etíope reunió a sus tropas para otra campaña y ya había obligado a Tebas a rendirse cuando murió. Su hijastro y sucesor, Tandamani, hizo solo un intento inútil más de recuperar Egipto. De la cronología anterior se verá que los datos monumentales no pueden armonizarse fácilmente con la cronología aparentemente contradictoria de la Biblia, que menciona a Tirhaka en el 701 como rey y como guerra con los asirios. Así que es interesante que esto es un faraón que usurpó la posición. Se habla mucho en estos días de usurpación. Hay muchos alegatos acá también de que se robaron elecciones. Y esto sienta un precedente para lo que vamos a ver también en el futuro. Entonces, tenemos Gog y Magog, la antigua Siria, que representa a esta confederación, también conocida como el Behamot. Tenemos el Ezequías, una tipología de Mashiach, y el faraón, una tipología del falso Mesías. Gog y Magog tiene diferentes aplicaciones. Cuando se habla el día de hoy de Gog y Magog, lo podemos encontrar en Zacarías 12, capítulo 12 al capítulo 14. Cualquier organización o país que amenace a Israel, inmediatamente los rabinos lo denominan como Gog y Magog. Pero tenemos al Gog y Magog de Ezequiel 37 y 38, que es el que estamos viendo, que vuelvo y recalco, se está haciendo alusión a Rusia con una confederación de naciones. Y por último, también a Amalek. Amalek, el nieto bastardo de Saf, es visto como si fuera Gog y Magog. Hay una profecía de Bilam o Balaam en Números 24:20. Y dice, y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Y viendo el ceneo, tomó su parábola y dijo, fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, porque el ceneo será echado cuando Asiria te llevara cautivo. Tomó su parábola otra vez y dijo, ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Elohim estas cosas? Vendrán naves de las costas de Kitim, es Edom también, Esaú, Roma, o el cristianismo. Y afligirá a Siria, afligirá también a Geber, mas él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar. Entonces, tenemos ya como en la Torá, en Número 24, profecía de Bilam, que también habla acerca de Mashiach, menciona a Amalek y menciona a Asiria. Ezequiel 38
4, vamos a compararlo con Isaías 37, 29. Lector. Ezequiel 38. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espada. Isaías 37, 29. Porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. Ok. Casi similar, ¿verdad? Todo esto. Pero todavía mucho más. Ezequiel 38, 9. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Pausa. Nublado. El día del nublado, ¿a qué se refiere? No. Es otra expresión para el día del Señor, para Rosh Hashanah, en aquel día. Isaías 8, 7 al 8, por favor. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas. Esto es, al rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta. Y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Lenguaje nuevamente similar. Y Yahweh Isaías está hablando también lo que te menciona Ezequiel. Una más. Ezequiel 39, 9 al 10. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y las quemarán en el fuego por 7 años. No traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino que quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que les robaron, dice Hashem el Señor. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Notamos cómo Isaías también describe esa destrucción. Estamos hablando de Gog y Magog, pero ahora con un lenguaje también con los sirios. Ezequiel 39, 21 al 22. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Hashem, su Elohim. Tiempo. Recuerde que para este evento todavía Mashiach no ha llegado. Esto tenemos que quedarnos claros. Sabrá la casa de Israel que yo soy Hashem. Todos los que no creen en Hashem, todos los ateos que hoy viven en Israel, van a ver este evento. Se van a dar cuenta que esto es algo sobrenatural. Porque el ejército logrará, cuando esté entrando, va a ser destruido en las montañas de Israel, según nos dice Ezequiel. Y ahí ellos van a saber de que esto es algo sobrenatural. Esto tenemos que buscar nuevamente a Hashem, tenemos que reconocer primeramente que hay un Elohim que vela por todo el pueblo de Israel y tenemos que volvernos nuevamente a la senda antigua. Todavía el falso Mesías está con su confederación, aparte. Otro evento que vendrá donde el desenlace pues ya lo conocemos, pero no podemos mezclar el uno con el otro. Isaías 10, 12. Pero acontecerá que después de que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Recuerde que el rey de Asiria no es el de Egipto, no es el falso Mesías.
Behemoth y el Leviatán. Esto aparece en Isaías 10, 20 al 25. Acontecerá aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Hashem, el Santo de Israel. El remanente volverá. El remanente volverá. ¿Quién es el remanente? El remanente de Jacob volverá Elohim fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuera como la arena del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Adonai de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por lo tanto, Adonai, Elohim, los ejércitos, dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Nuevamente, Asiria como Gog y Magog. Faraón como el falso Mesías. Recuerden, Egipto, donde mora el faraón, también es equivalente a Europa. Miren las noticias, solo miren las noticias. Busquen noticias no de Estados Unidos. Vayan a las noticias de España, noticias en Sudamérica y dense cuenta de lo que está ocurriendo. Isaías 19:4. Y entregaré a Egipto en manos del Señor duro. El rey violento se enseñoreará de ellos, dice Adonai de los ejércitos. Ya hablamos de Gog y Magog y del Behemoth. Ahora estamos hablando de el Leviatán y el falso Mesías. Ahora de la otra confederación de naciones. Y entregaré a Egipto en manos del Señor duro, rey violento. Isaías 19:18. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Adonai de los ejércitos. Una será llamada ciudad de Jerez. ¿Se acuerda de Jerez? Isaías 37. Ciertamente Egipto en vano e inútil dará ayuda. Por tanto yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quieto. Ezequiel 32, 2 al 7. Hijo de hombre, levántate, endecha sobre Faraón, rey de Egipto, y dile: a leoncillos de naciones eres semejante. Eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus riberas. Así ha dicho Adonai el Señor: yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos y te haré subir con mi red y te dejaré en tierra. Te echaré sobre la faz del campo y haré posar sobre ti todas las aves del cielo. Y saciaré de ti a las fieras de toda la tierra. Pondré tus carnes sobre los montes y llenaré los valles de tus cadáveres. Y regaré de tu sangre la tierra donde nadas hasta los montes, y los arroyos se llenarán de ti. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Hasta el momento, ya me pasé 1 hora 35 minutos. Hasta el momento, dudas, preguntas, porque quiero dejar la segunda parte para el Shabbat. ¿Están pasando bien? A mí la 1 hora 35 minutos se me fue muy rápido. Pero ya ustedes saben que nuestro maestro dijo 1 hora a 1 hora y media máximo. Vamos a dejar el tema hasta aquí, porque yo quiero seguir el Shabbat, pero quiero dedicarle este momento para preguntas y respuestas. ¿Ok? Yo sé que, hermana, primeramente. Micrófono, por favor, micrófono. No puede ser.
¿cómo sabemos por ejemplo, las personas nuevas, cómo saber cuáles son los selijot para cierto tiempo? Ok, ok. El momento de los selijot, pues ahora mismo pasó ya, no se va a hacer. Hay unos selijot que se hacen también para algunos festivales. El Sidur, por ejemplo, el que nosotros usamos aquí, el Koren Shalem, nos describe los selijot y en qué momento se emplean. Usted simplemente busca en el índice y ahí va a ver que dicen selijot y los diferentes tipos de selijot que existen. Selijot, en otros, dentro del misticismo judío, también se le llama de otra forma, que son simplemente salmos para unos eventos en específicos y unas peticiones en específico que uno hace orando esos salmos delante del Creador. Obviamente siempre pidiendo la voluntad del Creador que se haga, pero así se ve. Es uno orar esos salmos, no tanto recitarlo, es orarlo, es vivirlo, es hacerlo con cabana. Selijot, me olvidó lo que se tenía que ver con perdón, porque era un ruego que Hashem escuchara. ¿Cuál era el significado? Ya lo hice. Yo creo que estaba eso en aquel primer estudio. Es el tiempo de pedir perdón, el tiempo de acercarse al Eterno en un momento especial. Arrepentimiento. No era arrepentimiento. Ok, perdones. Baruch Hashem. En algún lado está anotado, pero se me olvidó. Otra de mis preguntas es que no me quedó como muy claro o lo combino como cuando dijo Khaled, nos los comemos como a pan. Similo la palabra cuando usted decía sobre el gran dragón, sobre el dragón, que nos lo comemos y lo usaremos. Entonces yo la asimilo así. ¿Estoy correcta o no he entendido todavía esa parte bien? El leviatán, ese pez marino o esa serpiente del mar, pero no es una serpiente que tiene escama y tiene aletas. Eso hay que conectarlo con Levíticos 11, porque se nos dice bien claro qué es lo que nosotros podemos consumir. Y cuando habla de lo del que está en el mar, habla de lo que tenga aleta y lo que tenga escama. Tiene que tener las dos cosas. No puede tener una o la otra. Entonces, como tiene escama y tiene aletas y está en el mar, significa que es comible. Entonces, ese gran monstruo marino que es comible, pues va a ser eliminado. Y en un Sukkot se presenta como que ese es el plato que se va a estar sirviendo. Y con sus pieles se va a estar haciendo el techo del azúcar. Y el restante de las pieles se va a colgar en las murallas de Jerusalén. Pero también se menciona que se va a servir la carne del Behemoth, que es el gran toro que representa a otras naciones. Está hablando de un gran festín, pero todo es para el tiempo de Sukkot. Y para el tiempo de Sukkot también se están llevando, creo que son las famosas bodas del Cordero. Ahí cuando decimos que colgamos sus pieles, es como si te estamos exhibiendo que te vencimos. También, claro que sí, claro que sí. Para eso yo les sugiero que lean Job capítulo 41 completo, que se describe la piel de esta serpiente como si fueran corazas de armadura. Son impenetrables, las flechas ni las lanzas le pueden hacer nada. Pero lean Job. Pastora Ripka. Sí, More, ¿qué piensa Judá acerca de todo esto? ¿Se están preparando? Bien. Como dije al principio, son muy pocos en la casa de Judá que están estudiando este tema. El tema quedó oculto. El tema está en los recursos judíos. Uno que otro movimiento está estudiando, pero no significa que todos lo estudien. Por ejemplo, el Chabad Lubavitch, el rabí Menachem Schneerson fue el que comenzó a instar a que estudiaran todas estas cosas. Quizás hay grupos dentro de Chabad que estén estudiando todo esto, igual que hay grupos en Breslev que también lo están estudiando.
pero solamente son dos grupos dentro de cientos y cientos de facciones que hay, que no se dan cuenta qué es lo que está ocurriendo. Claro, hay una expectativa sobre Mashiach que venga dentro de muchos grupos, pero no todos los grupos dentro del judaísmo son mesianistas, no son mesiánicos. Los jaredí, los ultraortodoxos, no son mesiánicos. No están en la expectativa de que vendrá Mashiach. Ven a un Mashiach como una edad y no como una persona. Entonces, hay grupos y grupos con diferentes posiciones. Pastor. Ok, tremenda pregunta. Las que yo he visto, ok, hay dos editores, de casas editoras reconocidas en Israel. La primera es la Koren, editorial Koren. Vamos a ver si el que nosotros tenemos aquí, el Koren, el Sidur Koren. Hay un Tanaj Koren, es el que yo tengo, el que yo utilizo. Solamente lo he visto en inglés y en hebreo. Y está también ArtScroll, que es la segunda casa más grande. ArtScroll tiene mucho material en español. Ese es el Humash de ArtScroll. No, estas son versiones mesiánicas, con otras historias detrás de eso. Pero ArtScroll y Koren son las autoridades dentro del mundo judío. Koren número 1, luego ArtScroll. ArtScroll es inmenso de grande también, tiene mucho material en español. Bien. ¿Qué Biblia, qué Tanaj se recomienda? Editorial Koren y editorial ArtScroll. Por lo menos en el ArtScroll yo he visto que tiene mucho material en el español. El Koren no tanto. El Koren lo he visto en inglés, a no ser el Sidur. Pero es importante que usted adquiera eso. No busque versiones mesiánicas porque realmente son interpretaciones. Vaya directamente a la fuente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿me podría decir o explicar en cortas palabras? Yo sé que ya lo mencionó, pero no lo pude entender bien. Acerca de la diferencia entre falso Mesías y anticristo. Ok. Se representa desde el mundo judío como un falso Mesías. El término anticristo como tal viene con el cristianismo. Habíamos ya mencionado que el cristianismo no es el origen, no aparece en el primer siglo, sino va a aparecer ya en el segundo siglo. Recuerde que tenemos que considerar la canonización de los escritos del primer siglo o, como le dice el cristianismo, el Nuevo Testamento. Cuando todo esto ocurre, ya entrando fuera del primer siglo, ahí es donde oficialmente sale el cristianismo. Y luego con Constantino, ya en el 300 y pico, es que esto toma más forma. Entonces, hay un concepto de lo que es el Mashiach judío versus el Cristo del cristianismo. Pero podría ser anti-Mesías. Tampoco se dice antimesías, siempre se dice falso Mesías. Los apóstoles, ¿ellos escribieron anticristo o escribieron falso Mesías? Eso es una bomba de tiempo. Esta pregunta es una bomba de tiempo. Porque según los eruditos, los apóstoles no es que escribieron. Los que van a escribir son estudiantes de terceras y cuartas generaciones más tarde a nombre de lo que ellos recibieron. El original. Rab Shaul es el que habla de esto. Rab Shaul es el que está hablando de este término. Pero las cartas que hay de Rab Shaul tampoco son originales. Son copias de copias de copias de copias cambiadas en diferentes tiempos del griego. Así que en el concepto y en la mentalidad hebrea existe el falso Mesías.
no el anti-Mesías. Porque no es lo mismo falso que anti, o sea, anticristo o antimesías. Correcto. Falso es algo que es falso Claro. y anti es algo que está en contra. Son dos conceptos totalmente diferentes, pero yo quiero que le quede claro a toda la audiencia y a los que estamos aquí, que desde el punto de vista hebraico siempre se le habla como el falso Mesías y no el anti-Mesías, o mucho menos el anticristo. El término Cristos es un término totalmente errado, porque si es un ungido, o el Ristos de griego, de los griegos, es un ungido, pero es un sacerdote pagano ungido para trabajar en su templo pagano. No tiene que ver nada con el Mashiach. Cuando se habla de Mashiach, no solamente se está hablando del ungido, pero se está hablando del el que es ungido con el aceite del olivo. El aceite del olivo es la representación de la nación de Israel, según Jeremías. Jeremías, creo que es 11, dice, yo te sembré, Hashem diciendo, yo te sembré hoy y te puse por nombre olivo frondoso, Jacob. Entonces representa a la nación, pero también se está pensando en el rey ungido, en el Cohen Gadol también que se ungía con aceite de oliva. Todas estas cosas están en ese término de Mashiach. Cristo no dice nada de eso. Cristo conecta totalmente con el paganismo. Entonces, tenemos que ir cacherizando los pensamientos, la forma de poder presentar quién es el Mesías de Israel, kasher, o sea, correcto, el que existió. Jesús nunca existió. Esto es la deformación de quien fue nuestro Santo Maestro Yeshua. Entonces, si vamos a hablar de restauración, como dice Hechos 3:21, vamos a hablar de restauración de verdad. Yo no voy a estar mencionando algo que fue falso, algo que nunca existió. Yo tengo que mencionar el que existió. Que después lo transformaron fue una cosa, pero el problema es el concepto que se forma en nuestra mente. Entonces, todavía al día de hoy, te mire las redes, habla de Yeshua y lo que te presenten es al Jesús del cristianismo. La misma imagen y todo. A veces le ponen hasta un talit solamente, pero igualito. No. Entonces, tenemos que abrir los ojos, tenemos que prepararnos porque el enemigo, el falso Mesías, todo el sistema que se está creando ya, conoce todo esto y va a jugar con eso. No se extrañen si ven en las nubes un holograma o algo con el Jesús cristiano. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Ese no es. Primero, porque estamos aquí todavía. No fuimos transformados. No he visto ningún muerto que resucite y esté mejor que cuando estaba en vida. No vivimos en Israel. Ese no es. Pero la gente no conoce eso. Hay algo bien interesante. En el mundo islámico, la facción, um, los que siguen los persas, los iraníes, me olvidó cómo se llama esa facción. No es la chiita, la facción chiita de los musulmanes. Ellos tienen unos escritos que se llaman el hadith. El hadith significa los dichos del profeta, del falso profeta de ellos también. Y ellos dicen que en el último tiempo aparecerá el hijo de Mari. Aparecerá el hijo de Mari, ellos le llaman Isa. Aquí nosotros llamamos Yeshua. Y él dice que va a estar el Mahdi es el Mesías de ellos. Y que el Mahdi le va a decir al hijo de Mari, a Yeshua, le va a decir, dirige tú la oración, la que ellos hacen 5 veces al día. Y que el Mesías le va a decir, no, dirígela tú, porque tú tienes la verdad completamente. Y en ese momento el pueblo cristiano va a reconocer que el Islam es la verdad. Eso es lo que ellos creen que va a ocurrir Pero imagínense, ellos lo están viendo como si fuera un Jesús.
Ellos no están viendo el rabino Yeshua judío primer siglo, nada de esto por el estilo. Y todos estos conceptos nosotros tenemos que ir sacándolo del sistema, sacándolo todos los días, pidiéndole a Hashem, borra y saca todo vestigio de Roma, toda idolatría. Y es difícil porque Roma hizo un buen trabajo. Siglos y siglos y siglos dando lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, y la gente, pues, ya está programada. Hay que reprogramar nuevamente todo esto, pastor. No, nomás quiero, sorry, que me voy a salir de las preguntas un poco. Una persona nos mencionó que cómo ella puede dar una sedaca, una ayuda. Nomás quiero anunciar antes de cortar, porque ya estamos en lo último. En Roca Eterna, en YouTube va a poner Roca Eterna HC. Se va a ir a donde dice Home, Videos, Short, Live, Playlist, Community Channels y About. Ahí va a presionar y hay formas como ellos pueden dar sedacas, ofrenda, como puedan, lo que ellos puedan hacer. Más quería comentar esta porque ella ya trató de contactarnos diferentes formas y no había podido conectarse, entonces ella quiere saber eso. Amén. Y sí, y vamos hasta aquí a dejarlo. Segunda parte será el Shabbat. No le garantizo que podamos cubrir todo esto porque es bastante. Estamos todavía tratando pero son muchas horas de estudio, muchas horas. Y simplemente estamos en la introducción. Pero yo espero que usted, por favor, abra los ojos bien, despierte, réstele menos tiempo al teléfono, a no ser que usted esté estudiando. Mire lo que está aconteciendo. Estamos a punto de entrar en todo esto. Y si usted no está claro en qué va a ocurrir, corre peligro. Corre mucho peligro porque se va a dejar llevar con todo lo que los medios son los profetas de todo este sistema. Los medios quieren transmitir lo que este falso sistema, supuestamente la alternativa que le da. No, no creen eso. Usted ponga su confianza en Hashem. Y para poner su confianza en Hashem, tiene que estudiar la Torá. Y tiene que ver esto desde el punto de vista antiguo. Y para nada desde el punto de vista del cristianismo. Recuerde, el cristianismo no estaba en el primer siglo. Eso es un error decir los cristianos primitivos. No, eso no existía. Eran judíos, Torah observantes, que reconocieron que Yeshua era el Mesías. Nada más. Visitaban las mismas sinagogas y todo por el estilo. Así que, con el favor de Hashem, seguimos. Shabbat. Gracias por conectarse. Hashem los bendiga y los guarde. Shalom.